Imaginen esto, una mente tan brillante, tan impredecible, que logró poner de rodillas al sistema financiero global con solo un teclado y una conexión a Internet. Esta es la historia de uno de los hackers más notorios de la historia, alguien que llegó a convertirse en una leyenda viva. Pero esta leyenda no comenzó con grandes hazañas o intenciones oscuras, no. Todo inició de la manera más simple, la curiosidad. Cuando pensamos en hackers, a menudo los asociamos con delincuentes de baja moral que buscan beneficios rápidos, pero lo cierto es que, en muchos casos, son individuos que buscan respuestas, que exploran los límites de lo que se puede hacer con la tecnología. Y él, el protagonista de nuestra historia, era uno de esos individuos. Desde joven, su curiosidad lo llevó a querer saber cómo funcionaban las cosas. No solo quería usarlas, quería entenderlas, desarmarlas, y luego, claro, encontrar formas de manipularlas. Pero lo que lo diferenció de otros fue su obsesión con la seguridad informática. No se trataba de obtener dinero fácil, se trataba de demostrar que ningún sistema era invulnerable. Para él, se trataba de un juego de ingenio, una batalla de mente a mente contra los mejores sistemas de seguridad del mundo. Su habilidad para acceder a sistemas altamente protegidos lo convirtió en una especie de mito viviente. Las empresas, los gobiernos, todos sabían que había alguien allá afuera que podía entrar en cualquier lugar, en cualquier momento, y nadie estaba a salvo. No había una barrera tecnológica que pudiera detenerlo. Su nombre empezó a correr entre las sombras del mundo digital, y su capacidad para infiltrarse en redes informáticas dejó a más de un experto en seguridad perplejo. Pero todo cambió cuando puso su mirada en el sistema financiero global. La banca mundial, la joya de la corona de la economía. Hasta ese momento, sus incursiones habían sido más bien benignas, por decirlo de alguna forma. Buscaba vulnerabilidades, las explotaba, y luego se retiraba, dejando a su paso sistemas que eran más conscientes de sus debilidades. Pero cuando tocó las redes bancarias, el juego se volvió serio. Muy serio. Aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Lo que comenzó como un reto intelectual terminó convirtiéndose en un evento que sacudió al mundo. Porque cuando alguien de su calibre decide que va a penetrar los sistemas financieros globales, no es solo una cuestión de ego. Es un golpe directo al corazón de la confianza que sostiene la economía moderna. Pero antes de adentrarnos en ese ataque legendario, es importante entender el trasfondo, la forma en que este hombre llegó a ser quien era. No era un delincuente común. Su vida, su carrera, su enfoque eran tan únicos que no se le podía encasillar en ninguna categoría predefinida. Continuemos desentrañando esta historia impactante en la siguiente parte, donde descubriremos cómo se forjó la mente de este hacker, y cómo cada paso que dio lo acercó cada vez más a su destino final, poner de rodillas al sistema financiero mundial. Para entender cómo este hacker se convirtió en una amenaza global, debemos remontarnos a su infancia. Creció en una era en la que la tecnología comenzaba a despegar, cuando las primeras computadoras personales llegaban a los hogares y los sistemas telefónicos aún funcionaban de maneras que pocos comprendían. Pero mientras la mayoría veía estos avances como herramientas prácticas o de entretenimiento, él veía puertas. Puertas que, con la combinación correcta de conocimientos y audacia, podían ser abiertas para revelar los secretos más profundos de la tecnología. Desde pequeño, mostró una fascinación inusual por cómo funcionaban las cosas. No solo se trataba de jugar con videojuegos o usar un ordenador, quería saber qué había detrás de cada clic, de cada comando. ¿Cómo es que una máquina, un objeto inerte, podía procesar información y tomar decisiones? Esa curiosidad lo llevó a investigar de manera autodidacta, devorando libros de programación, aprendiendo sobre redes telefónicas y, poco a poco, construyendo su propio conocimiento sobre la infraestructura que mantenía al mundo conectado. Uno de sus primeros grandes descubrimientos fue el concepto de phreaking, la práctica de manipular los sistemas telefónicos para realizar llamadas gratuitas o acceder a redes privadas. Para otros, esto era simplemente una manera de evadir pagos, para él era un desafío intelectual. El sistema telefónico, una de las tecnologías más cruciales de su época,
parecía tener vulnerabilidades que nadie más había notado. ¿Qué tan lejos podría llegar si las explotaba? ¿Qué tan profundo podría escarbar en las entrañas de una red que todos usaban pero que pocos comprendían en su totalidad? A medida que se adentraba en este mundo, empezó a darse cuenta de algo crucial: la seguridad era, en muchos casos, una ilusión. Los sistemas que se suponían impenetrables, que estaban diseñados para mantener a salvo la información más delicada, tenían fisuras. Eran como fortalezas construidas sobre cimientos de arena. Y cuanto más investigaba, cuanto más aprendía, más entendía que todo, desde las redes telefónicas hasta los sistemas financieros, estaba al alcance de alguien con las habilidades correctas. Pero lo que realmente lo diferenciaba no era solo su capacidad técnica, sino su enfoque. Él no era como otros hackers que buscaban la fama o el dinero rápido. Para él, cada sistema roto, cada código descifrado, cada red vulnerada, era un logro personal. Era la prueba de que su intelecto era superior a las máquinas y a quienes las programaban. Era, en cierto modo, una búsqueda de poder, no en el sentido de control económico, sino de control sobre el propio sistema. Este enfoque lo llevó a ganar notoriedad en los círculos de la comunidad hacker. Su nombre comenzó a resonar en foros oscuros y en conversaciones clandestinas. No era solo alguien que sabía hackear, era un verdadero estratega, un maestro del engaño y la infiltración. Y no importaba cuán complejo o seguro fuera el sistema, él siempre encontraba la manera de atravesarlo. Lo más asombroso de todo era que, hasta ese momento, había logrado mantenerse un paso adelante de la ley. Sabía cuándo detenerse, cómo borrar sus huellas, y sobre todo, cómo operar en las sombras sin llamar demasiado la atención. Pero al mismo tiempo, cada vez que lograba infiltrarse en un sistema, sentía el impulso de ir más allá, de probarse a sí mismo una vez más, de demostrar que no había ningún código que pudiera detenerlo. Todo esto lo preparó para lo que vendría después. Porque, a pesar de sus habilidades, lo que lo hizo realmente famoso no fue el phreaking, ni siquiera su capacidad para acceder a sistemas altamente protegidos. Fue el momento en que decidió poner sus ojos en el verdadero premio, la banca mundial. ¿Por qué? Porque sabía que, si podía demostrar que incluso los sistemas financieros más protegidos del mundo eran vulnerables, entonces todo el mundo, desde los gobiernos hasta las corporaciones, tendría que replantearse la idea de la seguridad. Lo que sucedió después marcaría un antes y un después en la historia de la ciberseguridad. Su próximo movimiento no solo expondría las fallas de un sistema que parecía intocable, sino que sacudiría la confianza misma que sostenía la economía global. Lo que pocos sabían era que su acercamiento al mundo de las finanzas no fue un capricho ni una ocurrencia del momento. Todo fue meticulosamente planeado. Como si fuera una partida de ajedrez, cada movimiento tenía un propósito, cada incursión menor en sistemas aparentemente inofensivos era una prueba para entender la infraestructura global. Los bancos, las empresas y hasta las organizaciones gubernamentales estaban todas conectadas de maneras que el público no alcanzaba a imaginar. Este hacker no solo se infiltraba por curiosidad o por demostrar lo frágil que era la seguridad. Había un objetivo mayor en mente: exponer la dependencia excesiva que el mundo había desarrollado hacia los sistemas digitales. Y qué mejor manera de hacerlo que atacando lo más valioso, el dinero. Porque en el mundo moderno, el dinero ya no era solo papel o metal, era información. Y si alguien podía controlar esa información, podía controlar el mundo. Para llevar a cabo su plan, tuvo que familiarizarse con los sistemas financieros internacionales, entender cómo los bancos se comunicaban entre sí, cómo transferían enormes sumas de dinero a través de redes invisibles. Estas redes no estaban diseñadas para el común de los mortales, sino para transacciones multimillonarias entre bancos, gobiernos y grandes corporaciones. Era un lenguaje oculto que movía la economía global, y él, paso a paso, descifró cada parte de ese código. Una vez que comprendió los principios detrás de estas redes, se dio cuenta de que, al igual que cualquier otro sistema, tenían puntos débiles. Eran complejas, sí, pero estaban basadas en la misma tecnología que él había manipulado desde sus días de phreaking.
Se apoyaban en la confianza, los bancos confiaban en los sistemas, los gobiernos confiaban en los bancos, y las personas confiaban en que todo este engranaje funcionaba a la perfección. Y fue precisamente esa confianza ciega lo que decidió atacar. Sabía que no podía hacerlo de manera directa. Un ataque frontal levantaría sospechas y lo pondría bajo el radar de las agencias de seguridad. Entonces, decidió que su enfoque debía ser más sutil, más calculado. Infiltrarse en los sistemas bancarios no significaba solo tener acceso a los fondos, significaba tener el control de las transacciones, de los datos que sustentaban las fortunas de las élites mundiales. Durante meses, fue reuniendo información, identificando los puntos clave. Logró penetrar en varios bancos, pero no para robar dinero directamente. No, lo que hizo fue mucho más devastador, colocó puertas traseras en los sistemas. Estas puertas le permitían acceder cuando quisiera, sin dejar rastro, sin alertar a los sistemas de seguridad. Mientras los bancos seguían operando como de costumbre, él ya tenía el control desde las sombras. Era un fantasma dentro de sus sistemas, observando cada transacción, cada movimiento de fondos, esperando el momento adecuado para actuar. Y ese momento llegó. Decidió coordinar una serie de movimientos simultáneos. No se trataba solo de atacar a un banco en particular, sino de orquestar una serie de infiltraciones en múltiples entidades financieras al mismo tiempo. La magnitud de la operación era abrumadora, y sin embargo, todo estaba bajo su control. No era solo un ataque tecnológico, era un golpe quirúrgico contra la confianza misma en el sistema bancario. El caos comenzó de manera sutil. Transferencias que desaparecían, sumas millonarias que no llegaban a sus destinos, balances alterados en cuestión de segundos. Los bancos comenzaron a notar inconsistencias, pero al principio, pensaron que se trataba de fallos técnicos. Pero no era un fallo, era él, moviendo los hilos desde dentro. Cada vez que los técnicos intentaban corregir un error, él ya había anticipado ese movimiento y había preparado una nueva trampa. Pronto, los bancos afectados empezaron a darse cuenta de que algo mucho más grave estaba ocurriendo. Las transacciones internacionales, las operaciones que sostenían los mercados, empezaron a fallar. En cuestión de horas, lo que parecía un simple error técnico se convirtió en una crisis financiera. Pero el verdadero impacto no estaba en las sumas robadas, sino en el pánico que generó. Los bancos dejaron de confiar en sus propios sistemas, y cuando los bancos desconfían, todo el sistema financiero global tiembla. Esa era su verdadera victoria. No se trataba de robar millones, se trataba de demostrar que incluso las instituciones más poderosas del mundo podían ser vulneradas por una sola mente. Los gobiernos intervinieron, las agencias de seguridad fueron llamadas a investigar, pero el daño ya estaba hecho. La confianza en los sistemas financieros, que había tardado décadas en construirse, se desplomó en cuestión de días. Sin disparar una bala, sin recurrir a la violencia, había logrado lo que pocos se atrevían siquiera a imaginar, poner en jaque a la banca mundial. Y lo había hecho con lo que mejor sabía usar, su ingenio, su habilidad para manipular sistemas, y su capacidad para anticipar cada movimiento de sus adversarios. El caos que desató en el sistema financiero fue como una onda expansiva que sacudió cada rincón del planeta. Los efectos de su ataque no se limitaron a las cuentas bancarias de grandes empresas o a las transferencias millonarias. De repente, millones de personas comunes comenzaron a ver cómo sus transacciones quedaban en el limbo, cómo sus pagos no llegaban, cómo el acceso a su propio dinero se volvía incierto. Y cuando la gente no puede acceder a su dinero, el miedo se propaga con una velocidad imparable. En cuestión de horas, los titulares de noticias en todo el mundo empezaron a hablar del colapso bancario. Aunque los detalles eran vagos y confusos, la realidad era clara, algo grande estaba sucediendo. Los gobiernos comenzaron a emitir comunicados, los bancos aseguraban a sus clientes que la situación estaba bajo control, pero la confianza estaba completamente rota. Nadie sabía en quién confiar, ni siquiera las instituciones que históricamente habían sido consideradas intocables. Mientras tanto, él observaba todo desde la distancia. La magnitud de lo que había logrado no era solo visible en los números,
sino en el miedo palpable que recorría las calles de las principales ciudades del mundo. La gente hacía filas interminables en los cajeros automáticos, intentando retirar su dinero antes de que todo colapsara por completo. Los bancos, desesperados por contener la crisis, intentaban rastrear el origen de las fallas, pero no podían encontrar nada. Todo había sido diseñado para desvanecerse sin dejar rastro. No se trataba solo de haber demostrado que podía infiltrarse en los sistemas más protegidos del mundo. Su verdadero logro fue haber hecho que el mundo entero cuestionara la seguridad de todo lo que hasta ese momento había dado por sentado. Los expertos en seguridad cibernética comenzaron a salir en los medios, tratando de explicar qué podía haber sucedido, pero cada teoría se quedaba corta frente a la magnitud del ataque. Los gobiernos de las principales potencias mundiales se vieron obligados a intervenir. No podían permitir que la gente perdiera la fe en el sistema financiero, porque cuando eso ocurre, las consecuencias son impredecibles. Las bolsas de valores se tambalearon, el valor de las monedas cayó en picada, y lo peor de todo, nadie sabía cómo o cuándo terminaría. Era como si una sombra invisible estuviera operando detrás de cada transacción, manipulando el destino económico del planeta. La comunidad internacional comenzó a movilizarse. Se crearon comités de emergencia para abordar la situación, y los mejores expertos en ciberseguridad del mundo fueron convocados para investigar qué había sucedido. Lo que pocos sabían en ese momento era que, a pesar de todo el pánico generado, el ataque no había sido ejecutado para obtener dinero. Si lo hubiera querido, podría haber robado miles de millones en cuestión de segundos, pero ese nunca fue su objetivo. La intención detrás de todo esto era mucho más profunda: exponer las fragilidades del sistema global. Un sistema que dependía de la tecnología para funcionar, pero que estaba construido sobre cimientos que él mismo había demostrado ser endebles. Al haber accedido a esos sistemas y sembrado el caos sin buscar beneficios monetarios, su mensaje era claro: ningún sistema, por más complejo o protegido que sea, está a salvo. Los bancos comenzaron a implementar medidas de emergencia. Cerraron operaciones internacionales, limitaron las transferencias, y en algunos casos, suspendieron temporalmente el acceso a cuentas. Esto solo agravó el pánico. Las redes sociales explotaron con teorías de conspiración, y mientras tanto, la economía global estaba al borde de un colapso. Y, sin embargo, él seguía en las sombras, observando. Lo que había logrado no solo era poner en jaque a los bancos, sino también provocar una reacción desmedida por parte de las autoridades. Sabía que, mientras más se esforzaran en arreglar la situación, más expondrían las grietas que él había revelado. Porque ahora no solo era una cuestión de reparar los sistemas, era una cuestión de recuperar la confianza del público, y eso, lo sabía mejor que nadie, era lo más difícil de lograr. Las agencias de inteligencia de varios países se movilizaron rápidamente. Estados Unidos, Europa, Asia. Todos estaban en alerta máxima. Las investigaciones se aceleraron, tratando de rastrear cualquier pista que pudiera conducir al responsable. Pero todo estaba tan bien calculado, tan cuidadosamente planeado, que la identidad del atacante permanecía un misterio. La paranoia comenzó a crecer. Los líderes mundiales empezaron a sospechar de otros países, temiendo que se tratara de un ataque patrocinado por algún gobierno extranjero. Las tensiones diplomáticas aumentaron. Lo que había comenzado como un colapso bancario, ahora se estaba convirtiendo en un conflicto internacional, un juego de acusaciones y desconfianza que amenazaba con escalar aún más. Y él, el hombre que había iniciado todo esto, permanecía invisible. Había logrado desatar una crisis global sin siquiera salir de su escondite. Las autoridades sabían que estaban ante algo sin precedentes. Los gobiernos no podían seguir fingiendo que todo estaba bajo control, porque, en realidad, no lo estaba. La desesperación por encontrar al responsable del ataque alcanzó niveles sin precedentes. Los servicios de inteligencia de todo el mundo, desde la CIA hasta la Interpol, se unieron en una caza humana sin igual. Sabían que detrás de este colapso digital no podía estar cualquiera. Se necesitaba una mente privilegiada, alguien con un conocimiento profundo, no solo de la tecnología,
sino también de los sistemas financieros y sus complejidades. Se activaron todas las alarmas, y las agencias comenzaron a rastrear cada posible señal, cada rastro que pudiera haber dejado. Revisaron bases de datos, interceptaron comunicaciones, investigaron redes clandestinas de hackers, pero no encontraron nada. Cada vez que creían estar cerca, se daban cuenta de que él había pensando en todo. Su anonimato estaba protegido con un nivel de sofisticación nunca antes visto. Mientras tanto, en las calles, el miedo se transformaba en rabia. La gente no solo había perdido su dinero temporalmente, sino que había perdido la confianza en las instituciones. Las protestas estallaron en distintas partes del mundo, exigiendo respuestas. Los líderes bancarios fueron llamados a rendir cuentas, y algunos de los ejecutivos más poderosos fueron interrogados por la falta de preparación ante un ataque de esta magnitud. Pero en el fondo, todos sabían que nadie había anticipado algo así. Ningún banco, ninguna agencia de seguridad, estaba preparada para enfrentar a un adversario de este calibre. Lo que pocos sabían era que él, desde su escondite, ya había anticipado esta reacción. No solo había planeado el ataque, sino que había calculado cada respuesta, cada medida que tomarían los gobiernos y las empresas afectadas. Mientras las agencias de seguridad rastreaban las huellas digitales que creían haber encontrado, él estaba 2 pasos por delante, dirigiendo su atención hacia señuelos falsos que los llevaban a callejones sin salida. Cada minuto que pasaba, la desesperación por atraparlo se hacía más evidente, y él seguía intocable. Lo que más frustraba a los investigadores era su capacidad para jugar con sus mentes. Sabían que estaban siendo manipulados, que cada movimiento que hacían estaba, de algún modo, previsto por el atacante. Los mejores expertos en ciberseguridad del mundo se reunieron para intentar descifrar su estrategia, pero lo que encontraron fue un laberinto de códigos, algoritmos y puertas traseras que los conducían siempre a un punto muerto. Era como si el sistema entero estuviera diseñado para burlarse de sus esfuerzos, para recordarles constantemente que, sin importar cuántos recursos destinaran, él estaba siempre un paso adelante. Los líderes mundiales, presionados por la crisis, comenzaron a exigir resultados. La reputación de los gobiernos y las agencias de seguridad estaba en juego, y la opinión pública no dejaba de cuestionar su capacidad para proteger los intereses de la sociedad en un mundo cada vez más dependiente de la tecnología. Las teorías conspirativas se multiplicaban. Algunos decían que se trataba de un grupo de hackers patrocinados por un gobierno extranjero. Otros pensaban que era una venganza personal de alguien que había sido perjudicado por los bancos en el pasado. Pero nadie tenía pruebas concluyentes, y eso solo alimentaba la incertidumbre. Entre tanto caos, un detalle clave comenzó a surgir. Unos pocos investigadores, en su incansable búsqueda, encontraron un patrón en las infiltraciones que parecía conectarse con eventos ocurridos años atrás. Alguien había estado practicando este tipo de intrusiones en sistemas más pequeños, afinando sus habilidades con el tiempo. Al principio, parecían ataques aislados, simples ensayos en sistemas de seguridad de bajo perfil, pero ahora, con el beneficio de la retrospectiva, todo parecía parte de un plan mucho más grande. Esto llevó a los investigadores a considerar una posibilidad aterradora, ¿y si este ataque no había sido un evento único? ¿Y si todo esto era solo el principio? ¿Podría este hacker legendario tener algo aún más devastador planeado? Esa idea hizo que las alertas subieran a su máximo nivel. Si con un ataque había sido capaz de desestabilizar el sistema financiero global, las consecuencias de un segundo golpe podrían ser incalculables. A medida que la persecución se intensificaba, el pánico crecía en las altas esferas. Los responsables de la seguridad mundial sabían que tenían poco tiempo para reaccionar. Cada día que pasaba sin resultados concretos, la credibilidad de las instituciones globales seguía erosionándose. El fantasma de un segundo ataque estaba siempre presente, y los medios no dejaban de especular sobre las posibles intenciones del hacker. ¿Era un mensaje? ¿Una advertencia? ¿O simplemente el inicio de una guerra cibernética? Por otro lado, en las comunidades de hackers, la leyenda de este hombre seguía creciendo.
Algunos lo consideraban un héroe, alguien que había demostrado las debilidades de un sistema que beneficiaba solo a unos pocos. Otros, en cambio, lo veían como una amenaza, alguien que había llevado las cosas demasiado lejos, cruzando una línea que nunca debía haberse cruzado. Pero todos coincidían en algo: este hacker había redefinido las reglas del juego, había cambiado la manera en que el mundo veía la seguridad en la era digital. Y mientras el mundo se debatía entre la incertidumbre y el temor, él permanecía en la sombra, silencioso, observando cómo su obra maestra seguía desplegando sus efectos. Sabía que el reloj corría, pero también sabía que el daño ya estaba hecho. A medida que las agencias gubernamentales y las corporaciones privadas intensificaban la búsqueda, la sensación de que algo más grande estaba por ocurrir se volvió insoportable. Las calles, las empresas, los medios de comunicación, todo parecía suspendido en una especie de calma tensa. Se hablaba de nuevas medidas de seguridad, de leyes más estrictas para regular el ciberespacio, pero debajo de todo eso, la pregunta seguía siendo la misma: ¿dónde estaba el responsable? Y más importante aún, ¿qué haría a continuación? Pero mientras los ojos del mundo se enfocaban en capturarlo, algo comenzó a cambiar. Algunos de los sistemas comprometidos comenzaron a estabilizarse sin explicación aparente. Las transferencias que habían desaparecido, los datos que se creían irrecuperables, empezaron a restaurarse. Era como si las mismas manos que habían sembrado el caos, ahora estuvieran deshaciendo el daño. Los bancos, aliviados pero también desconcertados, no comprendían qué estaba ocurriendo. Los expertos en ciberseguridad, que habían pasado noches en vela tratando de descifrar el ataque, ahora se enfrentaban a un nuevo misterio: ¿por qué el atacante estaba retrocediendo? La verdad era más sorprendente de lo que nadie imaginaba. El hacker no había buscado dinero ni poder, su intención, desde el principio, había sido demostrar algo mucho más profundo. Había querido exponer las vulnerabilidades del sistema, pero no para destruirlo, sino para obligarlo a cambiar. Sabía que las advertencias convencionales nunca serían escuchadas, que los bancos, los gobiernos y las instituciones financieras solo reaccionan cuando se sienten realmente amenazados. Y ahora, con el sistema tambaleándose al borde del colapso, estaba claro que su mensaje había sido escuchado. Lo que ocurrió después fue casi inimaginable. Sin previo aviso, un archivo encriptado fue enviado simultáneamente a las agencias de inteligencia, a los bancos centrales y a algunos medios de comunicación influyentes. El archivo contenía un manifiesto, un documento detallado en el que el hacker explicaba sus motivos. No era una confesión ni una demanda de rescate, era una declaración de principios. El manifiesto comenzaba con una premisa simple, pero poderosa: la seguridad no es real, solo es una ilusión mientras la confianza permanece intacta. Con esa frase inicial, lo que el mundo pensaba que era el ataque más devastador en la historia de la cibernética se transformó en algo completamente diferente. En el documento, el hacker explicaba que había dedicado años a estudiar los sistemas financieros no para destruirlos, sino para demostrar que, en su estado actual, no podían sostenerse. Dependían demasiado de una tecnología que, a pesar de su complejidad, estaba plagada de fallas y dependía de la confianza ciega de millones de personas. El hacker se definía a sí mismo no como un criminal, sino como un catalizador para el cambio. Quería obligar a las grandes instituciones a reformar sus sistemas, a invertir en seguridad de verdad, en lugar de depender de medidas temporales que solo maquillaban los problemas profundos. Según su manifiesto, su objetivo no era hundir a la banca, sino forzar una transformación que, en última instancia, protegería a todos, desde los ciudadanos comunes hasta los grandes conglomerados. El documento también detallaba cómo había realizado los ataques, no como un desafío de ego, sino como una demostración técnica. Explicaba que, desde el principio, había previsto deshacer el daño, que nunca tuvo intención de dejar a nadie sin su dinero o de provocar un colapso financiero total. Cada acción había sido cuidadosamente diseñada para sembrar el caos, sí, pero también para demostrar que ese caos podía evitarse si las instituciones tomaban en serio las advertencias. El archivo finalizaba con una advertencia: si no se hacía nada para mejorar los sistemas,
si no se tomaban medidas reales para corregir los errores fundamentales, lo que había sucedido sería solo una pequeña muestra de lo que estaba por venir. Porque él no era el único que tenía ese nivel de conocimiento. Había otros, y algunos de ellos no tendrían el mismo sentido de responsabilidad que él. El impacto del manifiesto fue inmediato y profundo. Los medios se hicieron eco de sus palabras, y lo que antes se consideraba un acto de terrorismo cibernético comenzó a verse de una manera diferente. Algunos lo llamaron un héroe, un revolucionario digital que había expuesto las fallas de un sistema que, de otra manera, seguiría ignorando sus propias debilidades. Otros lo consideraban aún más peligroso, un vigilante que había tomado la justicia en sus manos y que, a pesar de sus intenciones, había causado un daño incalculable. Pero lo cierto es que, después de la publicación del manifiesto, algo cambió. Los bancos, que hasta ese momento habían minimizado las amenazas cibernéticas, empezaron a invertir verdaderamente en la seguridad de sus sistemas. Los gobiernos comenzaron a legislar de manera más estricta sobre la protección de datos y la seguridad digital. Y en el mundo subterráneo de los hackers, su nombre pasó a ser una leyenda. No porque hubiera robado millones, sino porque había desafiado a las instituciones más poderosas del planeta y las había obligado a enfrentarse a sus propias fallas. Nadie volvió a saber de él. Algunos decían que se había retirado, satisfecho con lo que había logrado. Otros especulaban que estaba esperando el momento adecuado para regresar. Lo único cierto es que, gracias a su intervención, el mundo había cambiado. El sistema que antes parecía invulnerable ahora era más consciente de sus debilidades, y las instituciones que antes se sentían intocables habían aprendido una lección que jamás olvidarían. En la era digital, el verdadero poder no está en el dinero ni en las armas, sino en el control de la información.